tarde hablaremos bajo el título Cuerpos sin espíritu. Cuerpos sin espíritu. La carta de Santiago es una carta maravillosa, que por cierto se la recomiendo. Son 5 capítulos que la pueden dejar a usted boquiabierto de las riquezas que existen en esa carta. Quiero añadir que Santiago era el medio hermano del Señor Jesús. Y Santiago, para cuando Jesús estaba vivo, parece paradojo, pero lo que sucedió que mientras Jesús estaba vivo, Santiago no creía en Jesús. Rechazaba a Jesús. Pero sucedió un acontecimiento de que Jesús murió y Santiago no solamente transformó su vida de la incredulidad a ser creyente, sino que se transformó en uno de los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. Llegó a ser líder de la iglesia de Jerusalén. Es más, cuando él introduce su carta, él se refiere en su carta de la siguiente manera. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Su introducción a la carta es todo lo contrario a lo que en vida fue con Jesús. Se introduce diciendo: Santiago, primero yo soy siervo de Dios y soy siervo de mi hermano. Cuando Santiago dice eso, denota todo el contraste entre lo que él hizo mientras Jesús estaba vivo y lo que él hace ya después de la muerte de Jesús. Santiago, entonces, siendo uno de los líderes de la iglesia, uno de los referentes de la iglesia, la postura de Santiago era muy importante. Dentro de la iglesia primitiva habían muchas pugnas de posturas y habían muchos conflictos porque la iglesia era primitiva y no se sabía qué hacer. ¿A quién seguimos? ¿A lo que dice quién hacemos? Entonces, la postura de Santiago era una postura a la que se le daría crédito por ser él un líder de la iglesia. Y su postura era demasiado importante para ese entonces y también para el canon bíblico que fue incluida. Santiago entonces habla en esta carta cómo la fe sin obras es muerta. Y cuando Santiago habla de ese tema, entramos en un gran conflicto. Porque habían otras posturas y otros que estaban hablando de la salvación por medio de la fe. Y Santiago lo que hace es decir: señores, quien no tiene obras, no tiene fe. Y aquellos estaban en posturas opuestas diciendo de que la salvación era por fe, de que las personas eran salvas por fe, por medio de las obras que hacían. Y entró un gran dilema y una gran situación. Pero para entender lo que Santiago nos está diciendo, primero quiero decirte lo que no está diciendo para que podamos entender lo que realmente está diciendo. Santiago en esta carta, cuando está hablando de que la fe sin obras es muerta, Santiago lo que está haciendo es lo siguiente: está refutando la creencia de que una persona
pueda tener fe sin producir ninguna buena obra. Santiago además está enfatizando el punto de que la fe genuina en Cristo va a producir en aquella persona una vida cambiada y una vida de buenas obras. Santiago no está diciendo que la justificación de la salvación es fe más obras, sino que más bien lo que está diciendo es que una persona verdaderamente justificada por la fe, pues va a tener buenas obras en su vida. Santiago lo que está diciendo es que si una persona afirma ser creyente, pero no tiene buenas obras, entonces es muy probable que su fe no sea genuina en Cristo. Y lo primero que podemos aprender ahí cuando introduce Santiago esto es que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Y lo que podemos ver ahí es de que Santiago, cuando está diciendo si alguno dice, lo que está sucediendo es que hay muchas personas dentro de la iglesia cristiana y fuera de la iglesia cristiana que dicen que tienen fe. Hay muchas personas que decimos que tenemos fe. Hay muchas personas que hablamos de nuestra fe. Y eso es lo primero que vamos a aprender ahí. El conflicto siguió y no paró, pero el apóstol Pablo a los Efesios lo dejó muy claro, de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia. ¿Cuántos se alegran por eso? Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, queda más que claro, sino que es regalo de Dios. Y dice Efesios 2, no es por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y me llama la atención ahí como Pablo deja muy claro una postura. Y lo que podemos aprender ahí es lo siguiente. Primero, andan muchos que andan diciendo, hablando de que tienen fe. Y pareciera que el apóstol Pablo también denota que hay muchos que andan no solamente diciendo, sino que jactándose de que tienen fe. Pero también hay muchos que andan jactándose que su salvación es por medio de sus obras. Y es por eso que el apóstol en Efesios lo deja claro y les dice: por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Cuántos han recibido ese regalo de Dios para sus vidas? Y dice seguido a esto: para que nadie se jacte. Santiago entonces inició diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí lo que sucede es que hay una
gran separación. Lo que sucede es que por el mundo andan muchas personas que andamos diciendo que somos cristianos. Hay muchas personas que gritamos, posteamos, anunciamos que tenemos la fe en Cristo Jesús. Llenamos nuestras lenguas, llenamos nuestras redes sociales de versículos bíblicos, que no está mal. Le decimos a los no creyentes de que estamos llenos de fe. Anunciamos y decimos y nos identificamos como personas de fe. Y claro, el mal no está en decir, sino que el mal está en no hacer lo que decimos. El mal no está en decir que soy. El mal está en no ser lo que yo digo que soy. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la situación está ahí. Muchos dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Y ahí partimos dos líneas que van juntas, pero esas personas que hablan que tienen fe, las quieren separar. Los que dicen que tienen fe, quieren separar dos ingredientes que van en un mismo plato para dar un mismo resultado. Dos ingredientes que no se pueden separar el uno del otro. Y el primer ingrediente es fe. Diga conmigo, fe. Y el segundo ingrediente es obras. Diga conmigo, obras. Entonces, la fe y las obras, los que dicen que tienen fe, las quieren separar. Y quieren decir, según lo que dice Santiago, yo tengo obras, aunque no tenga fe. O dicen, yo tengo fe y soy cristiano, pero no tengo obra. Y Santiago lo que está haciendo en esta ocasión es lo siguiente. Primero les está diciendo a esos que dicen que son cristianos, a esos que dicen que tienen fe, les está diciendo, parémonos ahí. En primer lugar, no podemos separar una cosa de la otra. No podés decir que vas a comer, por decir un ejemplo, un plato de arroz con pollo y hablas del arroz y hablas del pollo, pero lo separás. El arroz, si vas a comer arroz con pollo, pues vas a comer el pollo y el arroz juntos, no separados. Entonces, lo que hace Santiago es decirles, no hay separación entre obras y fe. Ambos son una sola cosa. No puede haber fe si no hay obras. No existe fe sin obras. Y lo que está haciendo Santiago es diciendo a esas personas que se ufanan, que se llenan la boca, que hablan de su fe, pero quieren vivir una vida piadosa delante de Dios, pero sin obras, sin buenas obras. Quieren decir que son cristianos, pero no quieren hacer obras. Quieren decir que tienen la fe en Cristo Jesús, pero no quieren practicar el bien. Quieren decir que son cristianos, quieren postear que son creyentes, pero no quieren practicar la justicia de Dios. Quieren decir que son cristianos, pero no quieren practicar el amor, la benignidad, la misericordia, la paz y la justicia de Dios. Entonces Santiago lo que está haciendo es ubicando a estas personas que están hablando de su fe y diciendo que pueden ser cristianos sin obras.
Santiago entonces les dice, detengámonos ahí. No puede estar una cosa sin la otra y no puede haber fe sin obras. No puede entonces haber una vida cristiana, no puede decir a alguien que es cristiano si no hace buenas obras. Y seguido a esto entonces les pone un ejemplo de un hermano dentro de la iglesia que esté necesitado, que esté en necesidad, y le dice, de nada sirve que tú te llenes la boca diciendo que tienes fe y cuando tu hermano que necesita no le das. En otras palabras, lo que Santiago les está diciendo es lo siguiente. De nada sirve que te llenes de rótulos. Usted ve cómo personas se llenan del rótulo como diciendo, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo tengo fe en Cristo Jesús. Usted ve cómo personas tapizan sus casas con salmos, con himnos, de una manera muchas veces religiosa, diciendo algo que no lo viven, diciendo algo que no lo practican. Entonces Santiago les dice, no puede haber una vida cambiada si no hay fe. No puede haber una vida con fe si no hay vida cambiada. No existe eso. Lo que estás planteando no existe, no es viable. Lo que estás queriendo mostrar no tiene fundamento. No puede haber una vida, no puede haber una persona que diga ser cristiana y practique las obras de la carne. No puede haber una vida cristiana que diga que tiene fe y no practique las buenas obras. No puede haber una vida cristiana que diga que está llena de fe y está practicando adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y hasta orgías. Entonces, no puede haber una fe con obras de la carne. Y contra tales, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, contra tales personas que practican tales cosas, estas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, queda claro que la fe sin obras es muerta. Y la fe sin buenas obras no es fe. Y la fe practicando las obras de la carne tampoco es fe. Ahora bien, yo quiero hacerle a usted la pregunta. ¿Pueden haber matrimonios separados? Pues la Biblia dice que no. Pero nosotros practicamos otra cosa. Las personas se casan y se separan. Hay personas que se casan y al día siguiente uno se va para un país y el otro se va para otro país. Y lo que sucede es que actuamos de manera incoherente. Decimos una cosa, confesamos amor eterno por un lado, pero el día siguiente decimos vamos a estar unidos,
Pero el día siguiente, incoherentemente, las personas dicen, bueno, yo me voy para Estados Unidos y ahí te voy a mandar la remesa y de allá vamos a estar casados. ¿Puede haber un matrimonio así? No, pero lo hacemos. Y creemos que vamos a salir bien. Y si usted le pregunta a esa persona, mire, ¿y usted está casado? Sí, dice, yo estoy casado. Como diciendo, sí, yo tengo fe. Pero no están unidos. Mateo 19 dice, así que no son ya más dos, sino que uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero decimos que estamos casados, pero vivimos separados. Yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Puede haber amor sin dar? Te la vuelvo a hacer para que la pienses ahí, la medites ahí en tu lugar. ¿Puede haber amor sin dar? La respuesta que tú mismo te estás haciendo con un meneíto de la cabeza es el siguiente. No se puede. No se puede amar sin dar. No puedes decir que tú amas a tus hijos si no les das protección, si no has sido un padre para ellos, si no has sido un guía para ellos. No puedes decir que amas a tu esposa si no le has dado amor, comprensión y cariño. No podemos decir que amamos a Dios si no le hemos dado nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestro ser y nuestro todo. Entonces, si yo no he logrado dar, entonces no me puedo permitir a mí mismo decir que amo. Porque no puedo amar sin dar. Primera de Corintios 13 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta, dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. Entonces, no puede haber un cristiano que diga que tenga fe y no tiene obras. No puede haber una persona que diga amar a Dios y no tenga el elemento, el ingrediente del amor. No se puede. Pero los que dicen que tienen fe quieren separar una cosa de la otra. Pero los que decimos que tenemos fe queremos separar la fe y las obras. Queremos separar el amor de las buenas obras del amor. Queremos decir que amamos sin practicarlo. Queremos decir que somos amorosos sin practicarlo. Tercero, se puede amar, se puede dar sin amar. Ya aprendimos. ¿Se puede amar sin dar? La respuesta es no. Y ahora la pregunta es, ¿se puede dar sin amar?
¿Se puede dar sin amar? Sí. Usted le puede dar a alguien. Usted puede dar algo, pero dentro de usted no puede haber amor. Pero lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. No puedes decir que amas y no practicas el dar. Así que si andabas diciendo que amas a Dios y no le has dado tu corazón, tus intenciones, tu voluntad, escúchalo bien, tu voluntad. Si sigues haciendo tu voluntad, entonces no puedes decir que amas a Dios. Si tú no le has dado tu vida en sacrificio a Dios, no podemos decir que amamos a Dios. Porque se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Te hago la siguiente pregunta. ¿Se puede ser siervo sin servir? Pero aquí nosotros nos decimos el uno al otro, siervo de Dios, y le ponemos todavía altísimo. Pero no le ponemos al Señor altísimo, sino que nosotros nos ponemos en altísimo. Y yo te hago la pregunta, ¿podemos decir que somos siervos sin servir? Pero el que dice que es siervo quiere separar el servicio de la acción del servicio. Queremos decir que somos siervos, pero sin servir. Pero eso no se puede, es ilógico. No podemos decir una cosa y practicar otra. No podemos decir una cosa sin hacer lo que decimos que somos. Entonces, no puede haber un siervo sin servir. Juan 15 dice, yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre y os las he dado a conocer. Entonces este versículo de Juan 15:15, hay muchas personas que dicen, el mismo Señor Jesús nos pasó de siervos a amigos. Y entonces podemos ser siervos, amigos de Dios, sin servir. Pero no puede haber una persona que diga ser siervo sin servir a su Señor, a su amo. Y en mismo Juan 15:14 se resuelve ese conflicto, en donde el mismo Señor les dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces hay personas que decimos ser siervos de Dios, decimos como aquellos que decían que tenían fe, pero no queremos servir a ese Señor y a ese Rey al que decimos someter nuestra voluntad. Decimos que nuestra voluntad ya no es la nuestra, sino que la de Él. Y decimos que somos siervos, pero no le queremos servir. ¿Se puede servir sin obedecer? Tampoco. No podemos decir soy un siervo de Dios sin obedecerle. Jesús les dijo a los discípulos lo siguiente. Esta es la verdad, lo que dice la Biblia. Si alguno quiere venir en pos de mí, mira y nota lo siguiente. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Cuando Jesús dice en pos de mí, significa algo. Que Jesús va adelante y los que le siguen van detrás. Es decir, si tú estás en este lugar, este asunto es voluntario. Es porque de alguna u otra manera tú y yo queremos seguir en pos del Maestro. Y es por eso que el Señor dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere seguir detrás mío, si alguien me quiere andar siguiendo, la condición para esos que quieren ser siervos, la condición para esos que quieren decir que son siervos, si en algún caso quieren decirlo, la condición es la siguiente: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice Mateo 16:24. Lo primero es, niéguese a usted mismo. Y la primera condición es, niéguese a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Fue lo que le pasó al apóstol. Antes te mandabas tú solo, pero ahora te va a jinetear uno que te va a decir a dónde ir y a dónde no ir. El negarse a sí mismo es, yo antes pensaba que iba para acá y antes hacía lo que quería, antes practicaba la idolatría, antes practicaba la hechicería, antes practicaba con mi cuerpo la fornicación, antes practicaba lo que mi cuerpo y mis deseos me decían, antes practicaba la lascivia. ¿Sabes qué es la lascivia? El exceso desmedido de practicar nuestros propios deseos carnales. Antes practicábamos eso. Es por eso que cuando comíamos, no comíamos, nos hartábamos, nos metíamos. Si era guaro, ¿te recuerdas cuando amanecías encunetado? Amanecías así como hinchado de la cabeza, de la cara, ¿te recuerdas? Así con los ojos así. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué amanecías así hinchadote? Porque te habías atorzonado un cochebomba el día anterior. ¿Te recuerdas de los cochebombas? Dicen que el cochebomba es alcohol con 2 limonazos y agua. Imagínese eso usted. Ahora, yo te pregunto, ¿habrá alguien cuerdo? Si usted, dice mi papá, si usted le da eso a un caballo, el caballo no se lo toma. Pero los que practicábamos la lascivia, el exceso desmedido de nuestro ser interior, nos metíamos un coche bomba y mire, y ¡pum! Dicen que el coche bomba, nota de un bolito que me lo dijo, dicen que los órganos empiezan a salirse. Imagínense eso. O sea que el que toma coche bomba empieza a aventar, cuando muere, dice que empiezan a salir pedazos de órgano, así hacia afuera. Plá, plá. Imagínense que usted va caminando y ¡pa! El hígado, y después ¡pa! El otro, y después el intestino. Eso es lo que usted y yo practicábamos. Y no se me haga ahorita así el del saquito. Eso es lo que practicábamos. Lascivia, obras de la carne desmedidas. De eso es que nos sacó Dios y por eso le vamos a dar una ofrenda de palmas en agradecimiento a nuestro Dios. Tome su cruz y sígame. Entonces no se puede ser siervo sin obedecer. Y en otra ocasión en Lucas les dijo lo siguiente: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, dice Lucas 9:24. Está claro. Si quieres decir que sos siervo, niégate a ti mismo, toma la cruz y sigamos en pos del Maestro. Si queremos decir que somos siervos, pues la medida está ahí puesta. Perdamos nuestra vida
y que el que pierda su vida por causa de él la hallará. Ahora bien, hemos aprendido de que nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras. Nadie puede decir que ama si no practica el amor. Nadie puede decir que es siervo si no practica el servicio a su Señor. Nadie puede decir que ama si no practica el amor. Nadie puede decir que está casado si no practica la unión del matrimonio. Nadie puede decir que ama a Dios si no da y practica el dar. Y tampoco nadie puede decir que tiene fe si no practica las obras, las buenas obras en su vida. Ahora bien, ahí hay un pequeño que dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Y cuando dice si alguno dice, está apelando a un pequeño jactancioso. ¿Y cuál es ese pequeño jactancioso? Diga conmigo, la lengua. Diga conmigo, la lengua. Si podemos hacer este ejercicio, saque la lengua y hágale así. Le va a servir como ejercicio facial para que se ría, porque están muy... Vale, ya tenemos todo la lengua, ¿sí? Entonces la lengua es la que dice que tiene fe. Pero mira Santiago que habla de la lengua. Y dice Santiago de que la lengua es un instrumento pequeño. Pero mira lo siguiente. Pero ningún hombre. Y yo cuando leía esto me asustaba. Porque cuando dice ningún hombre, eso me incluye a mí. Ha sido capaz de domarla. Hasta la fecha no ha habido quien pueda domar ese pequeño pedazo de miembro. Santiago 3 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Y quiero que te vayas a Santiago capítulo 3, versículo 5, ahí mismo. Para que veas lo que piensa Santiago de la lengua. ¿Lo tenemos todos? Santiago 3, 5 dice, así también la lengua, que dice, es un miembro pequeño, pero ¿qué? Lo vamos a repetir todos, pero ¿qué? Pero se jacta, ¿de qué? De grandes, y he aquí cuán grande bosque enciende, ¿qué? Un pequeño fuego. Entonces la lengua se jacta de una cosa. La lengua dice, no hombre, si yo soy el que tengo más billete de la colonia, y está acabado. La lengua dice, no hombre, si yo tengo suficiente fe. Lo dice, pero no tiene obras. La lengua dice, no hombre, si yo, hay gente que se atreve a decir, si yo soy de los fundadores del remanente, dice. Y uno se queda así como, ah, vaya. Significa que tenés 26 años de hacer buenas obras. Pero si las obras son el tester, la medida, si las obras son, como decir, tu examen aprobado de tu fe, y si vamos y hacemos un examen de tus obras durante 26 años y nos damos cuenta
que en tu vida no hay buenas obras, no hay prácticas buenas, no hay obras de amor, de misericordia, de benignidad, de justicia, y no las hay, entonces, ¿de qué sirve darle rienda suelta a nuestra lengua y jactarnos de cosas grandes? Entonces, ¿de qué sirve decir que tengo fe, dice Santiago, y no tienes obras? Y entonces viene y dice, pero es que se puede tener fe sin obras. Y Santiago le dice, no se puede. No es viable lo que estás diciendo. No puedes decir y plantear lo que estás planteando. Hay un dicho que dice, deja que tus resultados hablen por ti. Yo te hago la pregunta. Tú tienes 3 Bitcoin alojados en una wallet. Tú tienes 20,000, 50,000, 100,000 dólares, te dan 3,000 dólares mensuales, te dan 1,000 dólares mensuales. Tienes carros, tienes casas. Te hago una pregunta. ¿Necesita tu lengua andar diciendo que tienes billete? ¿Qué es lo que va a hablar? El Mercedes de donde te bajas, los carros blindados donde andás, los empleados que te bajan y que te sirven. Eso es lo que va a hablar de tu riqueza. No necesitas andar diciendo, yo tengo dinero, estoy forrado en billetes, soy rico. ¿Por qué? Deja que tus resultados hablen por sí solos. En otras palabras, deja que tus buenas obras, deja que tu silencio cuando te han ultrajado, deja que tu paciencia cuando hay impaciencia, deja que la ansiedad y la paz que hay en tu corazón en medio de la ansiedad, para esa práctica, deja de que el dar al prójimo, deja que el amor por el otro, deja que la aceptación por el otro, deja que la sencillez en tu corazón hable por sí solo y que la gente diga, esa persona la verdad sí que es rica, esa persona no dice que tiene fe, esa persona de veras tiene buenas obras en su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Deja que tus resultados hablen por ti, que hagan el ruido, que digan los vecinos, si yo le aventé la basura y no me dijo nada, le quité el parqueo, el cono donde él lo pone y yo se lo quité, y miren, yo miraba que solo le hacía así, de bravo, pero no me dijo nada, y se retorcía. Deja que el vigilante te pegue 2 pechadas. ¿Se han fijado ustedes por veces en unos centros comerciales? Uno llega y unos vigilantes le salen a uno como, mire maestro, póngame bien el carro. A mí se me han calentado las orejas así. Se me va la aureola, se me van los angelitos que andan conmigo, porque ando como 2, 3 ángeles de guardaespaldas míos. Y se me vienen unos buitres que me dan ganas de agarrarle el escopete y qué onda, pues sale la carne de uno, ¿verdad? Pero deja que esas cosas sencillas, esas buenas prácticas, deja que ese militar que te pide el DUI así de una manera despectiva, queriéndote ver de menos, deja que ese militar, después de haberte interrogado, después de haberte levantado todo, tocado todo y que te trate como que si fueras un delincuente, deja que ese militar diga, ese bicho no es nada, ese bicho lo probé, le hice esto y ese bicho a la verdad de veras tiene buenas obras, tiene paciencia, es un cristiano, y que ese hombre pueda decir que tú eres rico y no tu lengua. Dejemos, iglesia, que nuestras prácticas del bien inspiren a otros.
Se dice que la gente no lee la Biblia, ¿saben ustedes eso? Pero lo leen a uno. La gente no lee la Biblia, pero me ven a mí todo el tiempo. Están viendo lo que tú estás haciendo. La gente está viendo las obras que tú estás practicando. La gente está todo el tiempo viendo lo que el cristiano, el que dice tener fe, practica. La gente está viendo si hay un discurso coherente entre lo que dice y lo que hace. Entonces, por eso Santiago le dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, yo te mostraré que soy cristiano, no porque permito que mi lengua se ande jactando de grandezas, sino que porque permito que mis buenas prácticas cristianas hablen y digan que yo soy cristiano. Y es así como Santiago rebate esto, aclarando que no es por obras para que nadie se gloríe, según aprendimos en Efesios, sino que es por gracia y por un don. Pero no puede haber una fe sin obras. Y es por eso que no puede haber un cuerpo sin espíritu, porque ese cuerpo entonces es muerto. No puede haber una fe sin obras, porque entonces esa fe que se dice tener, no es fe, no es genuina, no es real, no es verdadera, es mentiras. Nos estamos dando terapia solos, nos estamos autoengañando. Pero la medida de nuestra fe se mide por nuestras buenas obras. Muéstrame tu fe, le dice Santiago, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Es decir, la medida de la fe son las obras. Es decir, las obras son el resultado de la fe. La muestra de la fe son las obras. El tester de nuestro cristianismo no es lo que decimos ser, es lo que practicamos en la calle. Es lo que tú y yo practicamos. ¿Qué nos cuesta? Sí nos cuesta. Porque vamos en contra, porque vamos en contrasentido. Pero poderoso es Dios para terminar en nosotros la buena obra que Él empezó. Y poderoso es Dios para fortalecernos, para ayudarnos, para que nuestra fe y nuestras obras vayan acorde a lo que nosotros decimos y confesamos. Quiera Dios entonces que nuestras vidas no sean cuerpos sin espíritu, que nuestras vidas no sean dichos sin obras, que nuestras vidas no sean lenguas jactanciosas, que nuestras vidas no sean pequeños miembros diciendo algo y practicando otra cosa. Que nuestras vidas de fe sean llenas, pero llenas de abundantes y de buenas obras. Vamos a cerrar nuestros ojos.